Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dando gracias a Dios por su cuidado, porque Él ha estado con nosotros y en especial porque ha cuidado de cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Salmo. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos das un día más de vida. Gracias Señor porque podemos encontrarnos nuevamente para estudiar tu palabra. Te pido Señor que tú seas con cada uno de los niños, Señor, los jóvenes y adultos que están viendo este video, que tú seas tocando sus corazones, que ellos puedan renovar, Señor, su corazón en estos momentos, puedan ellos sentir el deseo de acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga solamente te alabe a ti y que sea hecho, Señor, conforme a tu voluntad en los corazones de los que escuchan. Todo te lo pido y agradezco en nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor y lo vamos a hacer por medio de los coritos. El necio en la arena su casa construyó, el necio en la arena su casa construyó, el necio en la arena su casa construyó y la lluvia descendió. La lluvia cayó y en río subió, la lluvia cayó y en río subió, la lluvia cayó y en río subió y la casa en la arena pereció. El sabio en la roca su casa construyó, el sabio en la roca su casa construyó, el sabio en la roca su casa construyó y la lluvia descendió. La lluvia cayó y en río subió, la lluvia cayó y en río subió, la lluvia cayó y en río subió y la casa en la roca permaneció. Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Ahora vamos a pasar al periodo de saber qué nos enseña la palabra de Dios hoy día en Salmo 51:7 y lo vamos a escuchar del hermano Josué. El versículo de hoy se encuentra en el Salmo 51, en el versículo 7.
y dice: purifícame con hisopo y será limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El versículo de hoy, para poder entenderlo mejor, tenemos que ver el contexto histórico en el cual fue escrito. Este salmo fue escrito por el rey David después de que entró a Batseba y vino a él Natán el profeta. El rey David había cometido un pecado tremendo. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 11. Y cuando este pecado salió a la luz, el rey David escribió este salmo. En este capítulo podemos ver cómo el rey David actuó cuando fue encontrado en su pecado, cuando su pecado salió a la luz. Vemos que el rey, como leyó la hermana Juana en los versículos del 1 al 10, va a buscar en Dios el perdón. Se reconoce pecador y que nada él puede hacer, sino acudir a Dios en busca de ese perdón y esa tranquilidad que él por sus propias fuerzas no tiene. ¿Cómo actuamos nosotros cuando pecamos? Nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ayudar a los demás, ninguna de ellas nos puede quitar un pecado. Nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados. El rey David lo sabía y por eso acude a Dios. Aun cuando nosotros estemos llenos de pecados, Dios nos perdona. En el versículo 17 de este mismo capítulo podemos leer: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios lo que quiere de nosotros no son las cosas que nosotros podamos hacer, no es las cosas que podamos entregar, no es la cantidad de dinero que podamos dar a una institución, a las personas. Dios lo que quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado, que se acerque a Él, que le pida perdón por nuestros pecados, porque solamente pecamos contra Él. Lo que nosotros tenemos que hacer, independiente de la cantidad de pecado, o cómo usted se sienta, o cuán pecador, o cuán alejado de Dios, aun cuando usted mismo no se puede perdonar las cosas malas que hace o que ha hecho, tiene que tener total seguridad de que Dios aún así lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, además tenga vida eterna. En ese todo está incluido usted, estoy incluido yo, están incluidos las peores personas de este mundo, porque Dios a usted lo ama, tanto que dio a su unigénito Hijo, a su único Hijo, por usted, el cual murió en la cruz y resucitó al tercer día, para que nuestra salvación y nuestras almas estén guardadas en Él. Que el Señor les bendiga. El versículo de hoy lo encontramos en Salmos 51:7, que queda en el Antiguo Testamento. Y dice así la palabra del Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmos 51:7. El hisopo es un arbusto que los israelitas utilizaron para poner la sangre del sacrificio en Egipto en el dintel y los postes de su puerta, para que el ángel de Jehová cuando pasara sobre esa casa y no muriera el primogénito. La sangre derramada en la cruz por Cristo es la que nos lava, nos limpia y emblanquece nuestro corazón. Y vamos a memorizar el versículo y vamos a ir sacando algunas palabras para repetirlo nuevamente. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51:7. Y ahora lo vamos a dejar solamente con la cita. Lo repetimos nuevamente. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51:7. Y ahora lo leemos todo por última vez y enviamos nuestros audios si has logrado, ¿no es cierto?, memorizarlo. Y así el Señor te va a ir bendiciendo, porque Él se alegra mucho porque tú has memorizado la palabra de Dios.
Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51, 7. Vamos ahora a pasar a escuchar lo más importante de esta clase bíblica, ¿ya? Y vamos a poner mucha atención lo que nos enseña la palabra de Dios. La lección está a cargo del hermano Ricardo. Una mujer camina por una gran ciudad, por sus calles, seguramente pensando, pero ella caminaba, vagaba, y de pronto se encuentra con un basurero. Y le llama la atención una hermosa flor, metida entre medio de toda la inmundicia y la pudredumbre, las cosas podridas y hediondas que habían en ese lugar. Pueden ver aquí esa hermosa flor blanca, limpia, metida en ese lugar. Y ella pensó, yo quiero ser como esa flor, quiero ser blanca, limpia, en este mundo lleno de inmundicia, de suciedad, de odio, de tristeza. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que no te gusta el lugar donde estás y que te gustaría ser como esa flor? En la historia bíblica de hoy veremos la historia de cómo alguien vivió una situación así. Hace muchos años antes que naciera el Señor Jesús, Samuel, un jovencito que trabajaba en el templo de Dios, lo hacía muy bien, pero los hijos del sacerdote del templo, ellos no, eran unos tipos malvados. Lo vamos a leer en 1 Samuel 2:17. Dice: era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Era tan grande el daño que producían estos jóvenes, que eran los hijos del sacerdote y sentían que tenían el poder y la autoridad para hacer cosas terribles. Las costumbres del pueblo de Dios de antes de que Cristo viniera era que para que los pecados de ellos fueran perdonados, ellos tenían que hacer sacrificios de animales, y parte de estos sacrificios era para los sacerdotes. Pero ellos iban y se los quitaban todo, y si no lo querían dar, los golpeaban, y además de eso ellos hacían cosas terribles con las mujeres que andaban por ahí. Entonces ellos menospreciaban los sacrificios de Jehová. ¿Se dan cuenta el tremendo daño? Era la forma en que el pueblo tenía para ponerse a cuentas con Dios, y ellos estorbaban ese proceso. Entonces era miserable la forma de actuar de ellos, y no solamente ellos disfrutaban con eso, sino que no les daban ninguna importancia. A lo mejor tú no haces esas cosas, ninguna de estas, ni nada parecido, pero sí en tu corazón hay cosas y haces cosas que ofenden a Dios, que es el pecado. Generalmente cuando nosotros estamos en un ambiente donde hay gente que hace cosas que son contagiosas, chistes feos, sucios, tendemos a reírnos. Bueno, la influencia de estos jóvenes era terrible, porque ellos estaban haciendo cosas de otro volumen, de otro tamaño, pero al final igual son todas malas. Esta influencia podía afectar a Samuel. Sin embargo, él no se vio influenciado. Samuel, su comportamiento era como esa flor que esta mujer vio en el basurero. Una persona distinta en un medio complicado. Una noche, cuando Samuel aún era joven, estaba durmiendo y pasó algo emocionante y maravilloso. Leamos lo que pasó. 1 Samuel 3, del 3 al 4. Dice así: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Samuel se encontraba durmiendo y escuchó un llamado. Él dijo: debe ser Elí que me llama, porque Elí ya era viejito, y bueno, todos los viejitos se acuestan y les cuesta levantarse. Entonces él, como era atento y amable, fue. Y
Y Elí le dijo, no, Samuel, yo no te he llamado. Ya, se volvió a dormir. Estaba durmiendo y de pronto, Samuel. Y otra vez, y volvió a ir, y otra vez, y volvió a ir, de nuevo con Elí, hasta que Elí se dio cuenta que algo pasaba, que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo a Samuel, Samuel, cuando oyeres ese llamado de nuevo, respóndele, tu siervo oye. Leámoslo, en la Biblia está en 1 Samuel 3:10. Dice así, y Jehová vino y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla que tu siervo oye. Oír es lo que el Señor quiere que hagamos. Es el primer paso para que podamos ser como esa flor que estaba en el basurero, distinta a toda la podredumbre, suciedad, inmundicia que hay en ese lugar. Entonces, oír lo que el Señor nos quiere decir. Samuel no se dejó influenciar. Si quieres vivir de una forma que agrade a Dios, tú también debes escuchar la palabra de Dios. Debes leer la palabra de Dios, debes buscarlo, porque la palabra de Dios es la forma que nosotros podemos comunicarnos y saber qué es lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida. Samuel había estado en contacto con la palabra de Dios, con los sacerdotes, y había trabajado en el templo, pero aún no había conocido personalmente al Señor. En 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No es suficiente con los conocimientos, con las cosas buenas, con los intentos de mantener una conducta intachable. Lo que tienes que hacer es tener un encuentro personal con Cristo. Vamos a leer en Salmo 51:7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Lo leeré de nuevo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Cuando hagas esto de corazón, el Señor te perdonará y te aceptará como un hijo. Samuel no se volvió perfecto, pero sí al estar libre de la contaminación, porque él no dejó que eso lo influyera. Esto, con la ayuda del Señor, podía resistir a la tentación. Ahora, nadie en este mundo es perfecto, pero con la ayuda del Señor, igual que Samuel, Él te puede mantener al margen. Y como esa flor que estaba en ese basurero, podrás estar limpia en este mundo podrido. La historia de Samuel no termina aquí. Él siguió trabajando para el Señor. En 1 Samuel 7:15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Entonces, nosotros podemos servir al Señor todo el tiempo de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es mantenernos al margen de toda la contaminación de este mundo. Porque ahora nuestra condición, si hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es que somos hijos de Dios. Y Él estará presente todo el tiempo con nosotros y nos va a ayudar y nos va a acompañar. Así como Samuel, con su ejemplo desde niño, mucho influyó en Samuel fue su madre. Su madre oró al Señor y dijo que si tenía un hijo, ese hijo lo iba a entregar a él. Ella cumplió y el Señor hizo de este hombre un gran siervo del Señor. Sin embargo, no es fácil. Sería una mentira decir que es fácil mantenerse alejado de los amigos que tienen malas influencias, de tanta cosa. La televisión, el internet, los libros, las revistas, todo esto nos influye, pero es simple y a la vez muy complejo. Usted tiene que decir no, apartarse. Si alguien quiere invitarlo a un lugar que tiene duda, que en su corazón está esa duda, no vaya, no lo haga, apártese. Busque la Biblia, léala, júntese con los que tienen su misma fe. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda no es fácil, es muy complicado. Pero eso pasa
cuando nosotros confiamos en nuestros propios esfuerzos, cuando confiamos en las fuerzas nuestras, en su palabra. En Isaías 40, del 29 al 31 dice, y esto tómelo como un consejo del Señor para usted, porque es la salida que Él nos da. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor les bendiga. Para nosotros fue un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Esperamos que el Señor les bendiga, que les cuide y que estén muy bien. ¡Nos vemos!